Hola, muy buenas alumnos / alumnas, bienvenidos a Electrotecnia. Bueno, hoy voy a hacer el ejercicio C13, ¿vale? El número 13 de corriente continua. Soy yo, a ver cómo lo metemos aquí, el profesor punto ingeniero, ¿vale? De siempre, nuevo formato de escribir mi nombre ahí en diagonal, porque voy mejorando. Bueno, voy a hacer este ejercicio que es de análisis por mallas, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo se deduce la matriz de análisis por mallas, os voy a enseñar la deducción de cómo se llega a esa matriz y luego os voy a enseñar un truquito de cómo sacar esa matriz sin tener que hacer la deducción. Simplemente mirando este circuito se puede sacar la matriz y se tarda mucho menos, ¿vale? Pero en este primer ejercicio de mallas os haré la deducción de la matriz, ¿vale? Entonces, para análisis por mallas, en primer lugar nos dibujamos unas intensidades, así unas flechas, pues todas en el mismo sentido. Voy a poner esta en el sentido horario, I sub A, ¿vale? Esta, pues también en el sentido horario, I sub B. En cada malla se pone una intensidad, ¿vale? I sub C. ¿Vale? Voy a llamar a este nudo A, voy a llamar a este nudo B y voy a llamar a este nudo aquí C, ¿vale? Esto es un nudo porque es donde confluyen todas estas ramas, como podéis ver, está aquí, pues este punto es el mismo que este y que este, ¿vale? Entonces, nada, os diré, si os fijáis, por aquí va a ir I sub A nada más, pero por aquí va a ir I sub A hacia abajo, pero I sub B hacia arriba, por lo tanto por aquí circulará I sub A menos I sub B, por aquí I sub B, por aquí I sub B y por aquí I sub B menos I sub C, y por aquí I sub C nada más, ¿veis? Vale, entonces, la segunda ley, el análisis por mallas me dice que hay que aplicar la segunda ley de Kirchhoff, de tal manera que la suma de las tensiones que caen en un sentido en los elementos pasivos, es decir, en las resistencias, sea igual a la suma de las tensiones en las fuentes, en el otro sentido, ¿vale? Entonces nada, simplemente aplicamos segunda ley de Kirchhoff, pues decimos, vámonos al nudo A, ¿vale? Entonces, esta tensión, la de este elemento pasivo, más esta tensión que es la de este elemento pasivo, tiene que ser igual a la tensión de la fuente. La tensión de la fuente va hacia abajo, ¿no? Va de positivo a negativo. Entonces, en el nudo A tendremos R1 por I sub A más R4 por I sub A menos R4 por I sub B. ¿Por qué? Porque I sub B va en el sentido contrario de I sub A y también pasa por R4. Pues eso tiene que ser igual a 10 voltios. ¿Por qué? Pues simplemente segunda ley de Kirchhoff. Como esta tensión va a ir en este sentido, en el mismo que la intensidad, y esta tensión va a ir en este sentido, mismo que la intensidad, y esta va en sentido contrario, esta más esta menos esta tiene que ser igual a 0. Es decir, esta más esta tiene que ser igual a esta. ¿Vale? Luego nos vamos al nudo B. Y tenemos que R4 por I sub B, porque ya vamos en el mismo sentido que I sub B, ¿vale? R4 por I sub B más R2 por I sub B más R5 por I sub B, pero ahora hay que restarle R4 por I sub A, porque va en el sentido contrario, y hay que restarle R5 por I sub C, también, porque va en el sentido contrario, menos R5 por I sub C. Y eso pues no lo igualamos a ninguna fuente de tensión, o sea, lo igualamos a 0 porque no pasa ninguna fuente de tensión por aquí. Como aquí que pasaba 10, aquí no hay ninguna, ¿vale? Entonces se iguala a 0. Y luego en el nudo C, pues tenemos R5, bueno, vamos a empezar por aquí, R3 por I sub C más R5 por I sub C menos, que pasa también por R5 por I sub B. ¿Veis? Porque va en sentido contrario. Y eso tiene que ser igual a menos 4. ¿Por qué a menos 4 y no a 4? Porque si os fijáis, esta va en este sentido hacia arriba, esta va en este sentido, que es el mismo de la intensidad, pero esta al ir en el mismo sentido nos queda que esta más esta es igual a 0. Entonces, al pasar esta al otro lado del igual, nos queda negativa. Es decir, esta más esta es igual a menos esta. ¿Vale? Bueno, os lo pongo aquí si queréis, por ejemplo. Bueno, si es que me habéis entendido con lo que os he explicado, no necesitáis que os lo escriba. Vale.
¿Qué más? ¿Cómo seguimos? Nada, pues simplemente podemos agrupar estos términos que he escrito aquí. Nos vamos a B, C y lo agrupamos. Me queda R1 por I sub A, R1 por I sub A, pone ahí, ¿vale? Más R4 por I sub A menos I sub B, tiene que ser igual a 10. Luego me queda... A ver, que apaño esto un poquito para que lo veáis mejor. Vale, luego me queda... R2 por I sub B más R4 por I sub B menos I sub A más R5 por I sub B menos I sub C. Simplemente estoy agrupando, ¿vale? Y esto me tiene que quedar igual a 0. Y luego en el nudo C me quedará R3 por I sub C más R5 por I sub C menos I sub B. Tiene que ser igual a menos 4. Vale, entonces este sistema y este sistema de ecuaciones, ¿vale? Podemos hacer ya... Bueno, sabemos las R's, las sabemos todas, lo que no sabemos es las I's. Entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué incógnitas? I sub A, I sub B y I sub C. Pues nada, con este sistema ya podemos pasarlo a una matriz. Simplemente las ecuaciones y las soluciones lo ponemos todo en función de I sub A, I sub B y I sub C y me quedará R1 más R4, ¿vale? I sub A, las que multipliquen a I sub A, menos R4, que es la que multiplica a I sub B, y 0, que es la que multiplica a I sub C, por I sub A, I sub B, I sub C. Y esto va a ser igual, esta es la matriz, a 10, 0, menos 4. ¿Vale? Después, vámonos a la segunda fila, a la I sub A. Pues me queda menos R4, I sub A. Vámonos a la I sub B, me queda R2 más R4 más R5, más R4 más R5, y nos vamos a la I sub C y me queda menos R5. Y luego nos vamos a la tercera fila y con las I sub A me queda 0, con las I sub B me queda menos R5 y con las I sub C me queda R3 más R5. ¿Vale? Y esta es la matriz. Esta es la matriz, yo creo que está bien hecho, me parece que sí. Y nada, pues esta es la matriz. ¿Cómo se resuelve esta matriz? Pues nada, sabemos los números, ¿no? ¿Esto qué era? Esto era R1, ¿no? Sí. R1, nada, simplemente, pues las R's ya las conocemos. R1 más R4 es 2, menos R4, a ver, ¿cuánto valía? Menos R4 es menos 1, 0, menos 1, R2 más R4 más R5 son 4, menos 1, 0, menos 1, 2. Pues me queda esta matriz. Diez, 0, 4. Me queda esta matriz. Entonces, ¿cuál es el truquillo que os decía yo? Pues simplemente, en vez de escribiros todo este sistema de ecuaciones que he escrito aquí, cogéis, os dibujáis las flechas y decís, vale, voy a tener que poner una matriz, pues en la malla A, por así decirlo, en la malla A, pues pondré, sumando las resistencias que estén en la malla A y restando las que toquen con la malla B, ¿vale? Es decir, si os fijáis, en la malla A, pues sumo las que están en la malla A, R1 y R4, y le resto luego aquí la que está en la malla B, y como no hay ninguna que toque con la malla C, pues pongo un 0. Luego, si os fijáis, de la malla B, ¿cuál toca con la A? La R4. Entonces aquí le pongo menos R4. En la B hay R4 más R2 más R5, pues las sumo, las pongo aquí sumando, R2 más R4 más R5. ¿Y cuáles tocan con la C? R5. Pues entonces en la C pongo menos R5. ¿Veis? Ese es el truquillo. Lo mismo pasa con la C. De la C, ¿cuál toca con la A? Ninguna. Entonces ahí pongo un 0. Luego de la C, ¿cuál toca con la B? R5. Entonces aquí pongo menos R5. ¿Y la C cuáles tiene? Pues R3 más R5. Entonces aquí pongo R3 más R5. Ese es el truquillo que os he dicho, ¿vale? Y nada, pues esto ya para resolverlo es trivial. Yo no sé si necesitáis que lo resuelva,
pero pues podéis hacer Gauss o simplemente podéis plantearos el sistema de ecuaciones del tipo 2i sub a menos i sub b es igual a 10, menos i sub a más 4i sub b menos i sub c igual a 0 y menos i sub b menos i sub b más 2i sub c es igual a menos 4. Ya simplemente resolvéis este sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas y os sale i sub a, i sub b y sub c. Bueno, espero que os haya servido y nada, ya seguiré con nudos y con más historias. Venga, saludos, chao.